Bueno, pues esta semana nos toca abordar, ¿no? O empezar el siguiente punto del tema que ya está referido al comercio. En esta lámina os dejo pues la definición de comercio y los tipos. Aquí tenemos la definición y por aquí tenemos los tipos, ¿vale? ¿Qué es el comercio? Pues el conjunto de actividades que implican un intercambio de bienes y servicios entre un consumidor y un productor. Lógicamente, intercambio de un bien, de algo material o de un servicio que se presta. ¿Quién? El productor presta el servicio y el consumidor compra ese servicio o compra ese bien. ¿De qué va a depender el comercio? ¿Con qué va a estar beneficiado el comercio? ¿O qué puntos hacen que el comercio sea mejor o genere más dinero? Lógicamente, una buena red de transporte, como pongo aquí, el primer punto. Cuando yo quiero intercambiar bienes, pues entre el productor y el consumidor, cuanto mejor funcionen los transportes, pues más fácil me va a ser llegar mi producto, mi bien o mi servicio al consumidor, más rápido y por lo tanto voy a vender más. En segundo lugar, la densidad de población que tenga el sitio en el que yo quiero vender mi producto. Lógicamente me voy a beneficiar comercialmente de que haya mucha población. Cuanta más población, más posibilidad de mercado. Y por último, el nivel adquisitivo. Importantísimo. Cuando la gente tiene dinero para comprar bienes y servicios, pues el comercio va a ser mucho más rico. Por mucha gente que haya en un país determinado, si no tiene poder adquisitivo para consumir, pues el comercio no va a tener mucha importancia. ¿Vale? Por lo tanto, los tres puntos o los tres factores que intervienen en el comercio van a ser la red de transporte, las comunicaciones, en segundo lugar, la densidad de población, la cantidad de personas que haya y en tercer lugar, el nivel adquisitivo de esas personas. El comercio es una de las actividades económicas más importantes dentro del sector terciario, de las que más dinero generan. Los tipos de comercio, dos tipos, como pongo aquí, interior y exterior. El comercio interior es el que se da dentro de un mismo país y el exterior es el comercio que se da entre los países. Dentro del comercio interior tenemos tanto mayoristas como minoristas. Minorista sería pues la tienda de fruta del barrio a la que voy a comprar la fruta y el mayorista sería pues el sitio donde esta tienda va a comprar la fruta que después me vende a mí. ¿Vale? Eso es el comercio interior. Muy importante es el comercio exterior, porque el comercio exterior es el tipo de comercio que genera más riqueza para los estados, sobre todo para los estados desarrollados, como veremos un poco más adelante, ¿vale? Pero el comercio exterior es muy, muy importante. Implica actividades comerciales entre dos países diferentes. Por lo tanto, se puede dar exportación o se puede dar la exportación y la importación. ¿Qué es la exportación? Cuando yo vendo los productos de mi país a otro país. Exporto mis productos a otro país. Eso es exportación, vender a otro país. ¿Qué es la importación? La importación es cuando compro productos de otros países. Estoy importando productos. De la exportación y de la importación sale la balanza comercial. La balanza comercial nos va a dar información sobre el estado de riqueza de un país. ¿Vale? ¿Cómo se mide la balanza comercial de un país? Bueno, pues es la diferencia entre la importación y la exportación. Como vemos en estos dibujitos de aquí abajo, la balanza comercial puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cuándo la balanza comercial es positiva? Cuando mis importaciones son menores que mis exportaciones. Es decir, cuando yo compro a otros estados menos de lo que otros estados me compran a mí. Por lo tanto, yo exporto mucho y compro poco. Esto es una balanza comercial positiva. Me está entrando mucho dinero gracias a mis exportaciones y estoy gastando poco dinero porque necesito comprar poco a otros países. Cuando la balanza comercial es negativa dentro del comercio exterior, pues la balanza comercial es negativa cuando yo necesito importar mucho y a su vez exporto muy poco.
Es decir, vendo muy pocos de mis productos al exterior, por lo tanto gano poco dinero vendiendo mis productos y sin embargo necesito comprar muchos productos en el exterior. Así que gasto mucho de mi dinero en comprar productos que no tengo en mi país, ¿vale? Balanza comercial positiva y balanza comercial negativa. ¿Cómo se hace la balanza comercial? Repaso, la diferencia entre la importación y la exportación. Bueno, pues sí, tal y como he explicado antes, una de las principales fuentes de ingresos de los estados o de los países es el comercio exterior y también lo que unido a lo que he explicado antes de la balanza comercial para los estados en cuanto al comercio internacional va a ser muy importante asegurarse las exportaciones y no tener que importar tanto, o por lo menos tener una balanza comercial equilibrada. Porque si yo necesito comprar mucho, pero vendo pocos de mis productos, mi balanza comercial es negativa. Yo necesito tener, para tener riqueza en mi país, tener una balanza comercial equilibrada. Lógicamente, si el comercio exterior es uno de los principales generadores de riqueza de los estados, pues la balanza comercial va a estar muy relacionada con la riqueza de los estados. O la balanza comercial de un estado, dicho de otra manera, nos va a dar mucha información de la riqueza de un estado. Si un estado tiene una balanza comercial positiva, va a tener cierta riqueza, perdón, y si un estado tiene una balanza comercial negativa, pues va a tener deuda o va a estar endeudado. ¿Qué es lo que hacen los diferentes países para asegurarse una balanza comercial que esté más o menos equilibrada? Pues se hacen acuerdos entre diferentes países o se crean organizaciones entre diferentes países para tener ventajas económicas dentro de esos acuerdos o dentro de esas organizaciones. Bien, la gran organización que se crea para organizar o para gestionar todos los acuerdos y todo el comercio internacional es la Organización Mundial del Comercio. OMC, se le conoce también por las siglas, ¿vale? Por el acrónimo OMC. Regula, como digo aquí, regula todo el comercio internacional. Bien, y aquí lo tengo más explicado. La Organización Mundial del Comercio. ¿Quién pertenece a la Organización Mundial del Comercio? Pues prácticamente todos los países del mundo, todos están dentro de la Organización Mundial del Comercio. ¿Qué objetivos tiene la Organización Mundial del Comercio? Pues que los países alcancen acuerdos para facilitar el comercio internacional y que no se realicen prácticas desleales. Por ejemplo, una de las prácticas desleales, que las pongo aquí entre paréntesis, es vender a precio más bajo del que te cuesta producir, porque estás perdiendo dinero. Sí, tú estás vendiendo mucho, pero de todas formas estás perdiendo dinero, porque producir eso que vendes te sale más caro que lo que ganas vendiéndolo. Pues bueno, bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio se crean bloques comerciales, ¿vale? Y los bloques comerciales pueden ser de diferentes tipos. Aquí están los tres tipos que se dan de bloques comerciales. Por una parte están las áreas de libre comercio, es un tipo de acuerdo de comercio internacional. Por otra parte están las uniones aduaneras o mercado común, que es otro tipo de organización para el comercio internacional. Y por último están las asociaciones para el comercio de un producto. Bueno, vamos a ver los diferentes tipos de uniones que se hacen para favorecer el comercio internacional. En principio, siempre que un producto quiere pasar de un país a otro, es decir, quiere ser vendido en otro país que no es en el que se produce, ese producto tiene que pagar un impuesto por cruzar la frontera y venderse en otro país. A ese impuesto se le llama arancel o tasa aduanera. Pues bien, en las áreas de libre comercio, ¿qué es lo que se hace? Pues que los productos no paguen esa tasa aduanera. Todos los países que pertenecen a un acuerdo de libre comercio, los productos circulan libremente de un país a otro sin pagar ninguna tasa aduanera. Sin embargo, los países que pertenecen a un área de libre comercio no están comprometidos a llevar la misma política comercial con terceros países
que no estén dentro de ese área de libre comercio. Cada uno funciona en comercio internacional de forma totalmente independiente. Un ejemplo de esto es el área de libre comercio que configuran Canadá, Estados Unidos y México. Todos los productos de México pues, se pueden vender en Estados Unidos sin pagar tasas aduaneras, en Canadá, de Canadá a Estados Unidos y a México lo mismo, etcétera. Sin embargo, esto no condiciona a que Estados Unidos ponga sus propias leyes comerciales con otros países que no pertenecen a este área, o no condiciona a que Canadá se comporte de una determinada manera con otro país que quiera comprar sus productos y que esté fuera del área de libre comercio. La unión aduanera o mercado común, además de ser un área de libre comercio, ¿vale? Todos los países que forman parte de ella sí tienen que actuar en bloque de cara a terceros países. Es decir, que sí compromete a los países miembros a que su política comercial sea común, sea pactada. El ejemplo paradigmático de unión aduanera o de mercado común es la Unión Europea, ¿vale? No solo los productos dentro de la Unión Europea no pagan impuestos de un estado a otro, como pasa en las áreas de libre comercio, sino que además la Unión Europea impone una política común de comercio que obliga a todos los países miembros. Y la última de las asociaciones que se crean es para el comercio de un producto concreto. Es decir, los países que firman este tipo de acuerdos se comprometen a establecer una política común, pero de un producto. Por ejemplo, la más conocida, la Organización de Exportadores de Petróleo, pues los países que pertenecen a esta asociación se comprometen a establecer una política comercial pactada y común en lo referente al petróleo. En el resto, no. La participación en el comercio mundial es tan importante para la economía de los diferentes países que cuanto más se participa del comercio mundial, más te vas enriqueciendo o más se van enriqueciendo los países. Por lo tanto, es como un círculo vicioso. Cuanto más rico soy o cuanto más rico es un país, más participa en el comercio mundial, y cuanto más participa en el comercio mundial, más riqueza va generando ese país. Eso hace que el comercio mundial en la actualidad esté totalmente polarizado. ¿Qué significa esto? Pues que hay un grupo de países que controlan, marcan las reglas del juego del comercio internacional, y otros países pues que no acceden o que tienen una participación prácticamente nula en el comercio mundial y en las normas que rigen el comercio mundial. ¿Vale? Esto es lo que explico aquí. El 85% del comercio mundial se mueve gracias a los países desarrollados o por los países desarrollados y por países emergentes. Y aquí tenéis el mapa de la participación en el comercio internacional. Y como pongo aquí, ¿no? En estos dos cuadritos de aquí, los países desarrollados controlan el comercio mundial gracias a las empresas transnacionales, sobre todo tras la globalización, y los países no desarrollados tienen una participación prácticamente nula. Bien, de todos los países del mundo, hay un grupo de 20 países que son las economías más potentes mundiales, que son donde se toman decisiones que afectan al comercio al comercio internacional de todo el planeta. Es un foro de discusión y de toma de decisiones que afectan al comercio internacional o comercio mundial. A este grupo o foro de discusión se le llama G20 y forman parte de ello pues las 20 economías más potentes del planeta, como digo. Y aquí tenéis el listadito de los 20 países, ¿vale? Bueno, y Europa, que no es un país, pero que actúa de cara al comercio internacional como si fuera un país. Bueno, pues quiero que trabajéis toda esta teoría en el cuaderno, como hemos venido haciendo hasta ahora, y que además, bueno, hagamos una actividad que la he titulado Investigación web y mapa conceptual. Quiero que después de haber hecho una investigación web, hagamos un mapa conceptual. Y os dejo aquí un prototipo de mapa conceptual porque siempre me ponéis los problemas con los mapas conceptuales, ¿vale? ¿En qué va a consistir? Bueno, en buscar información de cada uno de los bloques comerciales que aparecen en la leyenda del mapa, de este mapa, de la página 201, como pongo ahí, ¿vale? Y agrupar cada uno de ellos en 3 categorías, según sean
área de libre comercio, unión aduanera o mercado común y bloque para el comercio de productos concretos. Fíjate en el mapa, fíjate en la leyenda, di qué países forman parte de cada uno de los bloques y desarrolla los